para terminar de comprender realmente el tema de los escudos fiscales que el uso de la deuda en la estructura de capital de las empresas generan, es útil recordar una situación que ocurrió en un país latinoamericano hace algunos años. En ese país, el ministro de Finanzas o de Hacienda de turno, entendiendo perfectamente que el uso de la deuda genera escudos fiscales para las empresas y que esa es una ventaja importante que las empresas tratan de aprovechar, y una de las razones por las que a veces las empresas se endeudan más y más, generar escudos fiscales, lo cual genera valor para ellos, para los dueños de la empresa, pero destruye valor, digamos, desde la perspectiva del Ministerio de Finanzas o el Ministerio de Hacienda, porque ellos son los que reducen su participación en las utilidades o en la pizza de la empresa, en el valor que la empresa produce. Entendiendo eso, este ministro de Hacienda propuso, habló de la posibilidad de pasar una legislación en ese país en la que a partir de ese momento el gasto financiero ya no se aceptase como un gasto deducible para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta para las empresas. Entonces acá vemos un ejemplo típico de una empresa pues, que tiene un cierto nivel de ventas, un cierto costo de bienes vendidos, una cierta utilidad bruta, por supuesto, entonces unos ciertos gastos de ventas generales y administrativos que se quitan de esa utilidad bruta para llegar a una cierta utilidad operativa, y después aparece el gasto financiero. Este gasto financiero es generado por la presencia de deuda en la estructura de capital de la empresa, y en este caso, pues este es el monto que esa deuda está generando de intereses, digamos que anual, y representa un gasto deducible de impuestos. Entonces, tenemos la utilidad antes de impuestos, una vez que quitamos el gasto financiero, y llegamos al cálculo del impuesto sobre la renta. Aquí claramente se ve cómo, y explícitamente, el gasto financiero resulta ser un gasto deducible para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta y por lo tanto genera escudos fiscales. La propuesta de este ministro de Hacienda era eliminar la deducibilidad fiscal del todo del gasto financiero. O sea que para efectos del impuesto sobre la renta, el gasto financiero que se podía acreditar allí era de cero. Eso claramente hace que los impuestos sobre la renta sean más altos. Ya no hay escudos fiscales del uso de la deuda, evidentemente, y entonces el fisco ve incrementada su participación en términos de impuestos sobre la renta, su pedazo de la pizza es un poquito más grande y las empresas podrían utilizar el nivel de endeudamiento que quisieran, porque para efectos de impuestos sobre la renta eso sería completamente irrelevante. Esto pues causó bastante revuelo en ese país, y tal vez de lo más interesante de la anécdota es que de las instituciones que más, o jugadores en esa economía que más se opusieron a esa posible legislación, fueron las instituciones financieras, los bancos de ese país. ¿Y por qué? Se preguntaría uno. Bueno, porque si de repente pasa una legislación en mi país que hace que el producto que yo ofrezco, el servicio que yo vendo, que es crédito, pierda una ventaja, pierda el hecho de que se puede acreditar como un gasto para reducir impuestos, eso se pierde, pues eso hace a mi producto, a mi servicio menos atractivo para las empresas, y eso evidentemente no me gusta. Yo quiero que mi producto sea más atractivo y más gustado por las empresas. Entonces, bueno, las instituciones financieras, digamos que, y bancos no estaban, intermediarios financieros en general, no estaban nada contentos con esa idea de este ministro de Finanzas de hacer que el gasto financiero ya no fuese deducible. Entonces el ministro de Finanzas hizo otra propuesta, echó para atrás ante la oposición de tanto empresas como bancos, pero interesante que los bancos quizás fueron de los más vehementes, echó para atrás y dijo, bueno, en lugar de hacer que los intereses no sean deducibles para efectos de impuestos sobre la renta, o sea, eliminar la deducibilidad fiscal del gasto financiero, entonces voy a proponer otra cosa. Voy a proponer que los dividendos que las empresas pagan sean, para efectos de impuestos sobre la renta, un gasto deducible.
propuesta interesante. En ese caso, los dividendos generarían un escudo fiscal, al igual que los intereses, porque se podrían poner como un gasto deducible antes de calcular el impuesto sobre la renta. Evidentemente, los socios de las compañías no estaban opuestos a la idea, pero de nuevo, de los que se opusieron más vehementemente en esa ocasión fueron las instituciones y los intermediarios financieros. Y se pregunta uno, ¿por qué? Bueno, la razón por la cual posiblemente estaban tan opuestos a la idea de hacer ahora los dividendos deducibles de impuestos es precisamente que si los dividendos son deducibles de impuestos y ahora también tienen un escudo fiscal, ahora están al mismo nivel en términos de deducibilidad fiscal que los intereses. Y eso, desde la perspectiva del producto o servicio que yo vendo, pues no me conviene. A nosotros, instituciones financieras, lo que les conviene, digamos, o nos conviene, es que nuestro producto sí goce de una ventaja fiscal, pero su alternativa, que sería el financiamiento vía equity, no goce de ese subsidio fiscal o de esa ventaja fiscal. Visto desde esa perspectiva, efectivamente, el uso de la deuda goza de un subsidio fiscal en la mayoría de nuestros países. El hecho de que si yo utilizo deuda genera un gasto financiero que es deducible de impuestos y me genera un escudo fiscal, pero si utilizo equity, los dividendos no son deducibles para efectos de impuestos, no puedo pasarlos como un gasto deducible, hace que la cancha esté desnivelada en favor del uso de la deuda. Existe un subsidio fiscal al uso de la deuda por encima del uso del equity, por esa deducibilidad fiscal, por esa ventaja fiscal que podemos llamar subsidio fiscal al uso de la deuda en la estructura de capital de las empresas. Y con esta anécdota queda bastante evidente que existe ese subsidio.